Hoy, en que un nuevo libro se adiciona a nuestra colección de literatura clásica japonesa, me gustaría destacar el loable esfuerzo que durante 25 años han realizado la doctora Hiroko Izumi Nishimono y el doctor Iván Pinto Román. Ellos juntos, a través de sus traducciones, nos han acercado a la literatura japonesa clásica de mano de mujer, como suele mencionarse. Y con el diario de Kagero, Apuntes de una efímera, ya son 8 las obras que han traducido y que nosotros con gran alegría hemos publicado. En nombre del Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, como su director y también como lector, muchas gracias a ambos por toda su dedicación para transmitirnos con esmerada precisión el estilo original de las autoras y con ello el espíritu de la época Heian. Para finalizar, y antes de continuar con la disertación del doctor Iván Pinto, que nos explicará mejor que nadie la importancia de esta obra que combina prosa y poesía de una forma tan hermosa, quisiera agradecer también a los lectores que con su admiración por la literatura japonesa nos animan a continuar con nuestra labor como fondo editorial y con esta colección clásica en particular. Muchísimas gracias a todos. El tema que nos ocupa esta noche es algo muy singular porque es la aparición por primera vez en la historia literaria de una prosista y en el Japón del siglo X. Pero antes de hablar directamente de ella y de su obra, tenemos que fijarnos en qué circunstancia se produce esta creación literaria. Para ello, pensemos en la perspectiva cultural. La época Heian en que aparece esta obra se desarrolla entre los años 794 a 1185. Y durante ese periodo se instauró uno de los de máximo esplendor en la historia del Japón. En términos más genéricos, puede decirse que los dos grandes filones que conformaran la cultura nipona en la precedente época Nara, la tradición autóctona, popular, privada, y la tradición importada de la China, oficial y docta, empezaron a compenetrarse, fundirse y adaptarse recíprocamente, echando las bases para aquella síntesis originalísima que habría de constituir la cultura del Japón hasta nuestros días. Por tanto, puede afirmarse que la época Heian representa una cesura en la historia del Japón, pues desde distintos puntos de vista, el Japón de la época Heian media, siglos 9 a 10, es más cercano al Japón de hoy que no aquel de la época Nara, siglo VIII. La mixtura en esta fusión cuajó en el cerrado y restringido ambiente de la corte imperial y estableció una especie de microcosmos aislado del resto del país. El saber de este periodo Heian fue por ende el de una expresión elitista que mostrase un extremo refinamiento no solo en las artes mayores, sino también en los mínimos detalles de la vida cotidiana. Solo con posterioridad, en un segundo momento, esta manifestación aristocrática habría de difundirse lentamente de la corte al resto del país. Vehículos principales de tal divulgación serían los templos y los conventos budistas. Aunque los contactos directos con la China se vieran interrumpidos por decisión nipona, la cultura china permaneció, no obstante, como punto de referencia. La lengua china era conocida por las personas ilustradas
y utilizada no solo para leer los clásicos chinos, sino para escribir nuevos tratados en el Japón de historia, geografía o derecho, o para componer poesía. La función del chino en el Japón antiguo y en el medieval podría parangonarse a la del latín en el medioevo y el renacimiento europeos. Empero, paralelamente, la lengua japonesa adquiría un mayor prestigio en el entorno cortesano. Ya a fines del siglo VIII, el japonés se había tornado en lengua preferida para la producción poética, puesto que era juzgado menos formal y más adecuada para exteriorizar los matices de los sentimientos del autor. Así, la lengua hablada en la corte imperial fue gradualmente refinada para alcanzar a mediados de la época la plena madurez. Esta lengua, transmitida a la posteridad a través de las grandes obras literarias del período, se convertiría en modelo de estilo para los siglos futuros, cristalizándose como lenguaje literario, bungo, desarrollando así una función análoga a la que el toscano de Dante y de Petrarca tuviera en la creación de una lengua literaria común en Italia. En la precedente época Nara, los caracteres ideográficos chinos, llamados en japonés kanji, conocidos por casi 2 centurias en el Japón, pero anteriormente usados solo para escribir en chino, comenzaron también a ser utilizados para registrar la lengua japonesa. A causa de la diversidad de ambas lenguas, este proceso fue lento y tortuoso y sobrevino a través de soluciones intermedias, sucesivamente abandonadas. Paralelamente, los caracteres ideográficos se vieron afianzados por el uso auxiliar de 2 silabarios fonéticos, hoy llamados katakana y hiragana, ideados en el Japón durante el curso de los siglos VIII a inicios del X. En particular, los signos del silabario curvilíneo hiragana hallaron una extensa difusión en la corte Heian. Utilizados sobre todo por las damas de la corte, formaron el método de escritura principal con el cual fuera redactada la copiosa literatura de la época. Así, la época Heian fue el tiempo del inicio y concreción de la edad de oro de la prosa en lengua japonesa, lapso durante el cual descollara la literatura de mano de mujer, que se escribiera solamente en los mencionados signos silábicos o kanna. De esta abundante producción, como consecuencia de los conflictos civiles posteriores, resta hoy solo una pequeñísima parte, pero es de tal significado que constituye un capítulo de la literatura universal. En el año 935, el diario de Tosa, compuesto en prosa japonesa por el caballero Ki no Tsurayuki, fingiendo ser una dama de su séquito para poder expresar sentimientos que no eran propios del varón, asume este diario una impar importancia. Primero, al tornarse en el precursor y en modelo de todos los diarios o nikki posteriores. Y esto sí, efectivamente, de mano de mujer. Y luego, al intercalar el género poético nacional preferido, la breve waka, en la narración en prosa, uso que sería adoptado en las creaciones literarias siguientes hasta el presente. La dama Michitsuna no Haha, o madre de Michitsuna, era hija de Fujiwara no Tomoyasu, noble de bajo rango cortesano que ejerciera una gobernación provincial. Ella destacó precozmente como poetisa
y posteriormente como diarista, tornándose en la primigenia prosista del Japón, al escribir sus apuntes de una efímera, Kagero Nikki. Ella nació en el año 935, falleció hacia el año 995 y ha pasado a la historia como la inaugural autora de un diario o Nikki en la literatura del Japón, merced a un hecho singularísimo, la confesión veraz y dolorida, sin precedentes en el mundo, de la frustración de su matrimonio como consorte secundaria del encumbrado caballero Fujiwara no Kaneiie, que llegaría a ejercer las más altas funciones en la corte como canciller y regente imperial. Dichos extractos de su propia vida desvelan las ilusiones y pesadumbres que ella soportara, consecuencia de la poliginia vigente entre la nobleza cortesana. De nombre ignorado hasta la fecha, salvo el mero apelativo de madre de Michitsuna, que alude al único hijo que tuviera con Kaneiie, el aparente carácter insustancial de sus anotaciones no impidió que lograse el descollante lugar que ostenta en la expresión literaria clásica, pues con sus confidencias expuso sin ambajes la nociva circunstancia de la desigualdad entre mujeres y hombres entonces imperante. El Kagero Nikki, el nombre original, o Apuntes de una efímera, título castellano que, citando a la propia escritora, hemos dado, la doctora Shimono y yo, al traducir esta meridiana expresión literaria que inaugurara a mediados del siglo X la gran prosa de mano femenina en la corte de Heian-kyo, hoy Kioto, segunda sede imperial nipona. Estas confidencias fueron fruto de las cavilaciones de una decantada poetisa que, como hemos dicho, solo conocemos por ese sobrenombre, Michitsuna no Haha, la madre de Michitsuna. Su lectura hoy, más de 1000 años después de su registro, exhibe sin rodeos la inmutable fragilidad de las relaciones humanas. La flamante versión castellana que comentamos ha sido lograda tras acuciosa y coordinada revisión, labor realizada de consuno entre la doctora Hiroko Izumi Shimono y quien esto expone, en asiduo quehacer de actualización, estableciendo un escrupuloso e integral reflejo del manifiestamente franco testimonio de los infortunios de una dama del Japón Heian, preterida consorte secundaria del poderoso e inconstante cortesano de alto rango Fujiwara no Kaneiie, durante más de 2 décadas. Por ello, el nombre de Nikki quizás nos lleva a error. No es un diario de seguida transcripción cotidiana, sino recuerdos, sentimientos y esperanzas en distintos momentos de esas 2 décadas. De característicamente significativo lugar en el progreso de la literatura nipona, estos íntimos apuntes no sucesivos inauguraron la originaria muestra del género Nikki, y por ello asentado en lengua y grafía silábica japonesas, género peculiar que gozaría de auge durante la clásica época Heian, tanto por su combinación pautada de prosa y verso. Realista conjunto de revelaciones, el Kagero Nikki significó un incomparable anticipo de lo que sería en la ficción el más alto ejemplo literario japonés y el más significativo como primera novela del mundo, el Genji Monogatari o Relato de Genji, motivo por el cual los apuntes de una efímera se convierten en una extraordinaria floración del desvelamiento verosímil de un frustrado enlace de la autora con este desleal marido compartido con otras.
Esta tentativa de abordar la condición humana con absoluta llaneza y honestidad se debe a esta singular autora, cuyo nombre siempre ignoraremos, pero sabemos que se apellidaba Fujiwara. Esto es una pariente del propio marido, aunque lejana. La autora efectúa un sincero repaso de intolerables vivencias. Su Kagero Nikki compone la osada prueba de la calamidad que para ella fuera aquel espinoso vínculo marital, al exhibir la honda perturbación que la circunstancia le ocasionase y la vía de liberación que ella hallaría. La madre de Michitsuna, presente en su Nikki, nos lo muestra en 3 partes. Si bien lo denomina diario, como dijimos, no es una simple concatenación de hechos, sino que se aboca a una cuestión central, la condición de precaria de su unión matrimonial con el que sería el hombre más poderoso después del Tenno, después del emperador. Escoge y organiza los acontecimientos personales de conformidad con el motivo central, repasándolos y transformándolos en una recapitulación literaria. La primera sección de los apuntes alude a la propuesta de un enlace matrimonial secundario que le presenta a Kanehie a un joven, tenía 18 años en ese momento, mientras que Kanehie, ya casado con una parienta suya, pero del mismo alto rango que él, ha procreado ya hijos con esta esposa principal. Para la aristocracia de la época Heian, el matrimonio de visitas y la poliginia eran fenómenos normales, por lo que la autora acepta la condición de esposa accesoria que le propusiera el caballero, del que luego concebiría un solo vástago, Michitsuna. Aunque la autora públicamente recibiera el trato formal de una consorte, en sus apuntes elude mencionar aspectos felices de tal unión. Ella era conocida por su belleza y afamada por su talento poético, pero describe que, como cualquier casada, se torna en una mujer que aguarda la llegada de visita de su marido. La primera parte del Nikki cubre 15 años de su sinuosa vida conyugal, años que enmarcan el fallecimiento de su propia madre y el hecho de haber concebido solo un hijo, en tanto que la esposa principal, Tokihime, de nombre, ella sí, porque pertenecía al más alto rango nobiliario, tuviera 5 vástagos, con lo cual la principal consolidó su posición en la sociedad, mientras que Kagero, por ello elegirá tal nombre, queda relegada. La segunda sección de los apuntes prosigue con la manifestación de sus más sentidos anhelos frustrados en la relación con Kanehie. Así lo expone en una waka, poema breve, en que manifiesta su empeño porque Kanehie pasase 30 noches al mes junto a ella, cosa que no ocurriría. Deseaba acaparar el amor de su cónyuge, empero solo la consorte principal, Tokihime, y sus hijos serían acogidos en la nueva residencia que tras el ascenso cortesano de Kanehie estrenaría en la capital. La ausencia de Kanehie por más de un mes fue una amarga experiencia para la autora. Este infortunio de ser excluida de cohabitar habría sido el motivo principal para el inicio de su Kagero Nikki. Frente al menosprecio que algunos críticos mostraran hacia la autora, ella manifiesta en su obra su ferviente vínculo religioso con el budismo, que le sirviese de constante consuelo ante las pesarosas pruebas soportadas durante el término de esta perniciosa alianza matrimonial. Lo que motivase que llegara a cavilar si acaso la toma de los votos budistas y el tornarse monja la redimiría
de tantos desengaños. No obstante las sombrías impresiones que su recuento recoge, la autora logra sobrepujarlas y confrontar con denuedo la opción de la separación y una vida independiente de tan dañoso vínculo. Tal elección hallaría en la adopción de una niña, nada menos que hija natural del propio Canehille, su desamorado y compartido marido. Con ello, con esa adopción, afirma su rol maternal y alcanza la plena madurez, así como la fuerza para llevar a cabo una existencia autónoma, algo nunca visto, carente ya de todo lazo discordante. Es toda una revolución que lentamente nos es revelada en estos apuntes. De esta guisa expone el superfluo sentir de Canehille que contrasta con el suyo propio, sobrio, dispuesto a superar escollos sociales y sentimentales, al desplegar el poder femenino a través del amor que exterioriza por su madre, la que fallece durante el relato, por su hijo, que no obstante el ardor de su esfuerzo para asegurarle un promisor futuro, no habría de gozar de los privilegios que sus hermanos de padre alcanzarían. Su hermano Michinaga llegaría a ser el más poderoso de toda la historia de los Fujiwara, mientras que él no pasaría de ser de un simple comandante de la guardia, de la derecha, eso es, de la guardia ceremonial, no la determinante. Los apuntes de la madre de Michitsuna proveen, pues, una visión de los aspectos más reservados de la sociedad Heian, desplegando el insano efecto de la inicua poliginia y sus secuelas opuestas al vigor y al progreso de una sociedad sana. Interpretaciones occidentales del Kagero Nikki, pocos años atrás, trasuntaron una cierta hostilidad hacia la autora, a la que imputaban de haber registrado meramente un prolongado estallido de celos, en el que la emoción alcanzaba proporciones histéricas, frases de algunos de los críticos, a través de un texto que ventilaba las desazones, la amargura, la tensión acumulada por las reiteradas vanas horas de espera del marido ausente. Otras opiniones han asumido una actitud condescendiente frente a lo que tildaban de nerviosas suspicacias de la autora, que quizás fueran manifestaciones comunes de la tensión suscitada por la poligamia legal masculina. Otros críticos se han centrado en el omnipresente tono de autocompasión y por ello se han atrevido a mirar con desdén a la autora. En cambio, recientes críticos han considerado el quejoso tono de la madre de Michitsuna como una presunción de aquella época, reflejo del hecho de que la estética Heian no consentía a una dama expresar jactancia ni complacencia de modo llano. Afirman estos que el discurso literario de tiempos de la autora estaba destinado a la revelación del padecimiento, puesto que aun si hubiera querido transmitir el gozo de su matrimonio, tendría que haberlo canalizado a través de la exposición del sufrimiento. Algunas opiniones críticas occidentales sostienen que el motivo principal para la creación de este texto fue el de registrar la poesía que la autora escribiera y la que recibiera de otros, en tanto que presentaba los contextos que la produjeran. La estatura de la autora como poetisa es absolutamente capital para su Nikki y su vida como un todo. El marido de la autora, Canehille, opinan algunos recensores, quizás se habría casado con ella precisamente por la habilidad de la dama para la composición de versos del preponderante género breve waka, con la expectativa de que ella recopilase los poemas de ambos
y así enalteciese su prestigio como consorte al someterlos al escrutinio general en las competiciones poéticas de la corte, cosa que ella plasmara efectivamente con notorio éxito. No hay indicio de que Canellie objetase su propia caracterización en los apuntes, hecho que habría sorprendido de otro lado si sus contemporáneos hubiesen leído el texto como una letanía de meras quejas. Un motivo secundario, se dice, habría sido el exponer las falacias contenidas en los breves relatos románticos populares entonces, y así poner de manifiesto la verdadera situación de una mujer heian, consorte secundaria de un caballero de renombre, a través de anotaciones que podrían calificarse de un antirromance. Lo que esto exterioriza es que la madre de Michitsuna sentía una cierta responsabilidad de franquear la información acerca de su intimidad a sus lectoras del entorno cortesano, con el fin de subvertir las ficciones patriarcales acerca de la experiencia femenina. De este modo se subraya la naturaleza didáctica del Kagero Nikki, que constituye la primera tentativa supérstite de capturar sobre el papel, sin evasión ni idealización, los elementos de una verosímil circunstancia social. Otras evaluaciones señalan que los apuntes de la autodenominada efímera, en un sentido, elevan la protesta femenil contra el sistema matrimonial de la poliginia nobiliaria a la sazón vigente, desplegando la tesis de que los hombres eran seres insensibles y crueles energúmenos, lo que sería una exagerada simplificación del mensaje propuesto por la madre de Michitsuna. Aquellos caracteres que, según los críticos, se concentran casi exclusivamente en el tema de la mujer celosa, en particular algunos traductores occidentales, se han alineado en el frente patriarcal, dicen las críticas femeninas de hoy, que suele distorsionar la verdadera naturaleza del texto. Tal actitud trivializa y marginaliza la obra, desanimando el descubrimiento de sus exquisitas prosa y poesía. La autora y protagonista de los apuntes se muestra como mujer y poetisa sagaz, perceptiva. Los versos que inserta permiten subrayar la supremacía de su talento poético. Muchos lectores del original se unirían a ella aduciendo que la base y las crestas de la obra son, en primer lugar, los espléndidos poemas en torno a los cuales se estructura la narración. Y en segundo lugar, la representación de una más amplia gama de emociones. Esta positiva interpretación del Kagero Nikki lo expone como modelo de prosa heian. Se recalca que la autora no solo es la primera prosista, sino una de las mejores. Destaca en sus apuntes el exhaustivo análisis de los matices de los sentimientos de la autora como relegada consorte a través de los años, con lo cual indicaba el camino para los sondeos psicológicos que una generación más tarde, la gran Murasaki Shikibu, desarrollaría ampliamente en su Genji Monogatari, o relato de Genji. Por ello, se concluye que el Kagero Nikki es una narración creíble, notablemente convincente por su honestidad y por su gracia. En tal sentido, escritoras críticas de hoy coinciden en que la autoría femenina es fundamental para el mensaje contenido en la obra. Esto es que no podría haber sido como el Tosa Nikki, que un hombre que disimulara ser mujer para escribir como mujer. Era una mujer que revelaba los íntimos hechos de la vida de una consorte secundaria.
sostienen que el hecho que el acceso al texto ha sido en el pasado regularmente a través de traductores masculinos y no femeninos ha determinado una apreciación errónea de la autora. Y estas traductoras actuales dicen que es necesario que las traductoras sean solo mujeres. Aquí nosotros discrepamos, la doctora Shimono y yo pensamos que lo mejor es que sea una pareja, que tanto masculino como femenino, ambos modos de pensar converjan y nos den una visión más realista. Al respecto, se alega que leer es una actividad acentuadamente influenciada por lo que se nos enseña y el tipo de impresos al que se nos expone. Leemos bien y con gusto lo que ya sabemos cómo leer. Y lo que sabemos cómo leer es en gran medida dependiente de lo que habíamos leído ya. Los lectores aprenden a interpretar textos de un cierto tipo debido a contextos sociales, y de tal modo la lectura debe verse como deudora del contexto social. Y así el leer debe ser considerado como un aprendido proceso social. Dado que el mundo literario ha sido un ámbito sometido al predominio masculino, la colaboración traductora en torno a este antiguo testimonio personal femenino entre la doctora Shimono y quien esto glosa nos ha concedido la visión concertada completa, que expone una apreciación desprovista de prejuicios, óptima vía para el pleno disfrute de esta obra clásica. Plasmado en una hermosa edición ilustrada, merced al invalorable apoyo de la editorial de la APJ y por el personal afán de la cotraductora para obtener los permisos de reproducción de ilustraciones dignas de tan bella edición. Estas ilustraciones son de bienes catalogados como culturales e importantes para la historia cultural del Japón, reflejan la refinada tradición del arte japonés que de alguna forma hemos presentado a través de estos bellos biompos. Nuestro Kagero Niki, nuestros apuntes de una efímera, se inserta en el programa de la celebración de los 125 años de la inmigración japonesa al Perú, hecho que cubre todo el presente año, y nos sentimos tan reconocidos a la editorial que nos haya incluido como elemento significativo para esta celebración. Y debemos recordar también que tenemos la suerte de presentar el libro trabajado por la doctora Shimono y quien esto dice, en el mes de la reunión en Lima del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del cual el Japón y el Perú son miembros. Nos honramos, pues, en presentar a nuestro público peruano, para su deleite, esta versión castellana. Muchas gracias. Sin duda ha sido una velada de aprendizaje sobre literatura clásica de Japón y las obras escritas por mujeres, textos que marcaron profundamente a los escritores posteriores. Quiero felicitar a los traductores, al doctor Iván Pinto y a la doctora Shimono, y asimismo unirme al agradecimiento del director del Fondo Editorial por esos 25 años de labores en la traducción. Esperamos que sean aún muchos más los libros que ambos publiquen en el Fondo Editorial de la APJ. Quiero aprovechar también para agradecerles a todos por su participación en la Semana Cultural del Japón, que en cada edición comparte expresiones de la cultura japonesa como sus danzas, gastronomía, ceremonia del té, ikebana bonsai y literatura como en esta noche. Los invito a levantar sus copas y brindar para que este nuevo libro encuentre su camino hacia los lectores y a través de sus páginas todos conozcamos un poco más de la cultura japonesa. ¡Salud! ¡Kanpai! Bye.